Y los contagios por coronavirus aumentaron un 32% a nivel nacional en los últimos 7 días. Entre las regiones más afectadas están Arica, Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos. Para analizar la situación sanitaria y por qué se ha complicado los últimos días, estamos con May Tumali, epidemióloga y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Muchas gracias, May, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Hay un aumento y eso ha sido la tendencia en las últimas semanas, los últimos meses. De hecho, la situación es bien preocupante cuando uno empieza a ver región por región. ¿Cuál es el contexto que ves tú con respecto a esto y también la preocupación que se da con miras a lo que puede ser este periodo estival, de periodo de vacaciones? Mira, la verdad que es preocupante porque a diferencia de otros países, nosotros después de la primera ola quedamos con una endemia, es decir, una cantidad de casos que nunca bajaron a un número que fuera capaz de retener ese pequeño número de casos, es decir, de aislar, de trazar, etcétera. Por lo tanto, siempre mantuvimos en nuestro país una cantidad de pacientes que no era muy bajo como ocurrió en otros lugares, que fueron los que generaron estos nuevos contagios. Más todo lo relacionado con las fiestas, más todo lo relacionado principalmente con el comportamiento de las personas. Es bastante llamativo que el ministro llame a, por favor, usen mascarilla, por favor, lávense las manos. Yo me preguntaría por qué las personas no están cumpliendo con aquellas recomendaciones que está haciendo la autoridad sanitaria. Todos nos quejamos de las entrevistas de las personas, sí, la gente sale, la gente se junta, vemos fiestas de más de 200 personas, llevan a las personas, entre comillas, presas, pero la pregunta es ¿por qué las personas están teniendo este comportamiento? Porque por mucho que la autoridad sanitaria diga lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, si las personas no asumen que hay una responsabilidad individual en todo esto, de que nosotros somos potencialmente fuente de contagio, esto no va a cambiar y vamos a tener una segunda ola, a pesar de que estamos en un contexto bastante positivo, entre comillas, para no tener una segunda ola, es decir, es verano, ventanas abiertas, ambientes ventilados, calor. No estamos para tener una segunda ola en el contexto epidemiológico, pero estamos teniendo un aumento sostenido de casos porque las personas no están teniendo los cuidados que tienen que tener. Hay un dato relevante acá, May, que tiene que ver con la baja, por lo menos hace un par de semanas, que experimentó la edad promedio de nuevos casos. Llegaba a 39 años. Por eso la autoridad ha sido bien enfática en apuntar a que los grupos más jóvenes, de alguna manera, podrían ser, quizás no los causantes, pero sí los vectores, los catalizadores de esta alza de virus, y principalmente por lo que tú estás señalando, lo que son la falta de medidas de autocuidado y también por no cumplir con la norma, porque cuando uno dice hay que usar la mascarilla, actualmente el uso de mascarilla en lugares públicos es obligatorio. Se tiene que extender también a lugares, dícese, privados. Entonces, ¿podría ser también un elemento a considerar? Mira, yo no estoy tan segura de que uno pudiera decir, mira, en las casas van a tener mascarilla. Ajá. Yo creo que eso es muy difícil que la gente lo cumpla. Sí. Porque además no tenemos cómo fiscalizar de que efectivamente la gente en las casas estén usando la mascarilla. O sea, eso es imposible de darlo como una norma, ¿sí? Pero yo he escuchado, por ejemplo, de personas o en un grupo de personas, no, pero es que yo me hice la PCR, está negativa, entonces puedo no usar mascarilla, puedo salir, puedo juntarme con mis amigos porque todos hacen una PCR, pero una PCR negativa no dice que yo no esté contagiado. Claro. Y no hemos sido suficientes en decir, independiente si tienes o no una PCR negativa, tú puedes ser una fuente de contagio. Por lo tanto, si te vas a juntar con más personas que no son de tu núcleo familiar, tienes que protegerte. ¿Y cómo me protejo? Si voy a estar a menos de 1,5 metros, 2 metros en lugares no ventilados, tengo que estar permanentemente con la mascarilla. O sencillamente estar a una distancia suficiente para
evitar la transmisión a través de las gotitas o de los aerosoles. Entonces, efectivamente, con este tema del toque de queda, yo vivo en un edificio donde las fiestas de toque a toque, no te explico, o sea, son todos los fines de semana fiestas de toque a toque en los departamentos vecinos. Entonces, efectivamente, y no son fiestas de las personas que están dentro de la casa, porque son personas del mismo rango etario, y se ven en los balcones 15, 20 personas que se están juntando, cada uno viene de su entorno, y por lo tanto la transmisión del contagio. Entonces, efectivamente, las personas no estamos asumiendo que somos fuente de contagio, aun cuando tengamos una PCR negativa, y no estamos teniendo el debido cuidado hacia el resto de las personas. Por lo tanto, este tema de hacerse una PCR, no hacerse una PCR, genera una falsa seguridad en las personas, decir, no, yo estoy, digamos, o yo ya tuve coronavirus, he escuchado de personas, por lo tanto ya estoy inmune, y no sabemos cuánto dura la inmunidad. Por lo tanto, no hemos sido capaces de llegar con el mensaje de que aquí hay una responsabilidad no solamente individual, sino que social. Si yo me cuido, no solamente me estoy cuidando yo, sino que estoy cuidando al resto. Y efectivamente hemos visto una actitud tremendamente individualista en este tema. Hay una responsabilidad individual colectiva, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay también algunos que dicen, ojo, los mensajes, y ahí apunto también al análisis que has hecho, llegan a ser un poco confusos, y más que un poco, bastante confusos. Por ejemplo, los permisos de vacaciones, cuando se dice que uno puede ir a un lugar y tiene un límite de tiempo, entre comillas, ilimitado, hasta el 31 de marzo. También lo que ha sucedido con todo esto que hemos estado siguiendo, la variante de esta variante británica, con la actualización de las normas para el aeropuerto. Ahora se va a pedir un PCR negativo para aquellos quienes viajen a Chile 72 horas antes. Hasta hace una semana no se pedía eso. ¿Hay un problema también en las medidas de que van generando esa confusión en la ciudadanía? Yo creo que es posible, y yo creo que es muy difícil no ser confuso cuando estamos frente a una enfermedad que estamos conociendo. Y cuando además tenemos que hacer el trade-off o hacer el balance, entre comillas, entre la economía, entre la contención del virus, entre aplanar la ola versus esperar la inmunidad de rebaño. O sea, estamos todos aprendiendo. Es difícil no ser confuso en términos con estas medidas, pero yo creo que si en algo nunca debimos haber sido confusos, es decir, todos somos fuente de contagio. Por lo tanto, tenemos que protegernos nosotros y proteger al resto. El tema de los exámenes, el tema de la PCR, la no PCR, dimos mucho énfasis en el tema del examen versus lo que significa la protección personal. Porque tú puedes tener una persona que está con el virus, asintomática, y puede estar trabajando incluso y no ser fuente de contagio si es que esa persona está tomando las medidas de prevención necesarias. Y efectivamente, los mensajes han sido confusos de los permisos, de los no permisos, pero en algo que debimos haber sido absolutamente claro es: yo siempre puedo ser fuente de contagio, por lo tanto, si me voy a enfrentar a una segunda persona, tengo que protegerme. Estamos revisando imágenes en vivo de lo que es la vacunación en el Hospital Carlos Van Buren. Han llegado vacunas a quienes nos ven hasta ahora a la región de Valparaíso. Sigue entonces el proceso de inmunización. Y quiero aprovecharme de esa imagen para comentar ese punto, el de las vacunas. Vacunas que han llegado de manera gradual, pocas cajas, pero que se esperaba eso justamente. Y tú mencionabas lo que es la inmunidad de rebaño, altamente discutida durante el año pasado cuando no existía vacuna. Ahora sí se puede hablar de la eventualidad de llegar a esta inmunidad de rebaño, pero solo llegando a cerca de un 80% de la población. Va a ser un proceso de todo el año y que muchos dicen, ojo, ¿están las vacunas? Sí, estamos en un mejor pie de todas maneras, pero igualmente la pandemia se va a mantener todo el año, por lo cual, vuelvo a tu punto, el tema del autocuidado, de la responsabilidad personal y colectiva, va a ser más importante aún. Va a ser, no sé si más importante, pero igual de importante. Ya. Efectivamente,
hace poco apareció una publicación de la ciudad en Italia que tuvo la más alta tasa de infección por coronavirus y solo el 48% de las personas logró inmunidad. Eso no da inmunidad de rebaño. Unos decían 60, 70, 80, la verdad que es difícil decir un número, pero efectivamente en el resto de las enfermedades nunca se habla menos de un 80, un 85% para tener inmunidad de rebaño, sobre todo en una enfermedad tan transmisible como es este coronavirus. Por lo tanto, yo la verdad que felicito al gobierno por haber llegado con la vacuna tan prontamente, porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener, vacuna tan prontamente, pero efectivamente el proceso va a ser largo. O sea, hay que vacunar, a una cantidad de la población suficiente para permitir esta inmunidad de rebaño. Así que no cabe ninguna duda que durante todo el año 2021 vamos a tener que tener a las personas convencidas de que tenemos que cuidarnos para cuidar al resto. ¿Qué te parece esta discusión que se ha dado, May, con respecto a si debe ser obligatoria la o las vacunas contra el coronavirus? Actualmente son voluntarias, así también en el resto del mundo, pero de hecho hay el ingreso de un proyecto de ley justamente para buscar que sea obligatoria, que se rija el Código Sanitario, esto para llegar a una responsabilidad colectiva en términos de la campaña de inmunización. Bueno, yo te digo que todas las vacunas en este país son obligatorias, ¿sí? O sea, todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones son obligatorias. Y así todo, hay gente que no vacuna a sus hijos, porque ¿cómo hago yo algo obligatorio? ¿Cómo? O sea, es difícil decir, yo la voy a hacer obligatoria. Claro. Porque a pesar de que las vacunas del programa son obligatorias, no son obligatorias porque hay gente que de hecho no se vacuna. Claro, muchas veces se habla de la obligatoriedad ligada a una sanción. Pero, ¿cómo va a fiscalizar eso? ¿Sí? O sea, yo creo que es mejor ir con el mensaje de lo necesario que es la vacuna. Lo necesario para mí, lo necesario para mi entorno, lo necesario para el prójimo, lo necesario para el personal de salud, es mucho más. Creo yo, tenemos que llegar a las personas y hacerles ver lo importante que es la vacuna. Claro, aquí se habla de los mensajes y también de la difusión de la seguridad que tienen las vacunas. Yo personalmente pienso que al ser el primer grupo, por razones obvias, porque debe ser así, el personal de salud, específicamente los que operan en la SUSI, para luego ir aumentando a todo el personal de salud, eso también, a mi juicio, no sé si compartes eso, genera confianza, porque justamente son los que más saben, los que están más expuestos al virus, quienes se están vacunando primero. Así es. No cabe ninguna duda que es una excelente señal que el personal de salud se esté vacunando como se lo está haciendo en este momento, sobre todo el personal que está más expuesto al virus, al contagio con el coronavirus. Y esto debería, cuando ya vayamos pasando a otras fases de la vacunación, ¿cómo crees tú que debería ser tomado, tratado? Estoy pensando ya cuando los funcionarios de salud esperemos prontamente puedan estar todos vacunados, vamos a llegar a las personas mayores, también a aquellos que son los grupos de mayor riesgo. Sí, efectivamente, yo me imagino, porque no estoy al tanto, pero me imagino que existe un programa, ¿no es cierto? Y obviamente que lo que tenemos que hacer, lo que el país tiene que hacer, es una vacunación por grupos de mayor riesgo. Así lo que nosotros estamos intentando, lo que se intenta con estas medidas, es evitar el exceso de hospitalización y el exceso de mortalidad. Y sabemos perfectamente bien cuáles son los grupos que generan exceso de mortalidad y exceso de morbilidad, o sea, exceso de hospitalización. Por lo tanto, esos son los grupos en los cuales nosotros deberíamos llegar primero con la vacuna y luego los más jóvenes que hacen enfermedades leves, etcétera, aun cuando sean personas, que sean fuente de contagio, pero lo que necesitamos es efectivamente reducir la tasa de hospitalización y reducir el exceso de mortalidad que tuvimos por la primera ola. Perfecto. May, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, Nicolás.